Apreciados hermanos, tengan ustedes un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en esta oportunidad para compartir nuevamente la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Y vamos a pedir la dirección del Señor, vamos a orar para iniciar nuestra exposición en esta oportunidad. Oremos. Señor y Dios nuestro, queremos en esta noche acercarnos a su presencia. Queremos agradecerle por la vida que usted nos da y agradecerle también por la oportunidad que tenemos de acercarnos a su palabra y meditar en ella. Pedimos la sabiduría de lo alto para que nos ayude, Señor, a entender todo lo que usted tiene preparado para nuestras vidas. Que nuestras mentes y corazones estén dispuestos, Señor, a escuchar su palabra, a grabarla y a ponerla en práctica cada día de nuestra vida. Lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. El pasaje de esta oportunidad es Amós capítulo 3, los versículos 9 al 15, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Proclamad en los palacios de Asdod, en los palacios de la tierra de Egipto, y decid, reuníos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella, y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por toda la tierra, y derribará tu fortaleza, y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas, o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Hasta aquí la palabra del Señor en esta oportunidad. Y quiero, hermanos, compartir con ustedes ahora este tema de el anuncio de la destrucción de Samaria. En este capítulo 3 de Amós encontramos al profeta anunciando la destrucción del pueblo de Israel. Ese pueblo especial por el cual el Señor ha tenido un cuidado muy personal y una protección que ha sido abundante. Un pueblo que gozaba de un privilegiado aprecio de parte de Dios. Pero nos dice en el versículo 3, en el capítulo 3, versículos 1 y 2, lo siguiente, que nos muestra realmente cuál fue el aprecio que Dios tenía para Israel. Dice en primer lugar, hijos de Israel, la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Y más adelante dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Hermanos, así de especial era Israel para Dios. Pero lo que vamos a observar ahora en estos versículos del 9 al 15 es una declaración muy dura en contra de este pueblo. La razón lo deja bien claro el Señor,
dice este pueblo especial, al cual había abrumado de cuidados y protección, se había alejado de Dios y había determinado vivir su vida tomando sus propias decisiones, dejando de lado el mandato de Dios y viviendo una vida totalmente desordenada y vacía. Por ello, en este párrafo, versículos 9 al 15, encontramos en primer lugar el anuncio del castigo que Dios va a dar a Israel. Y eso está en el versículo 9. Luego tenemos el anuncio de del destructor, es decir, cómo va a destruirse esta ciudad o esta nación de Israel. Eso está en los versículos 10 y 11. Y finalmente, en el versículo 12 hasta el final, vemos la gravedad de la destrucción. Entonces, en primer lugar, vayamos al primer punto, que es el anuncio del castigo. El profeta Amós hace el siguiente anuncio. Dice: proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid: reuníos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ellos, y la violencia cometida en su medio. Asdod era una ciudad que se encontraba en Filistea, una ciudad de los filisteos. Era una ciudad muy prominente en ese tiempo, y el profeta dice que esta ciudad es convocada juntamente con los egipcios para que sean testigos de la pecaminosidad en la que vivían los israelitas. Dios está llamando a estos pueblos impíos y pecadores para que sean testigos de la atrocidad en la que vive el pueblo de Israel. ¿Se imaginan, hermanos, estar en una iglesia cristiana que se aparta del camino del Señor y empieza a vivir de espaldas a Dios, y Dios viniera con un montón de gente impía y malvada y dijera: miren los pecados en que viven mis hijos? Realmente sería una vergüenza para los que formaríamos parte de esa iglesia. Sería una afrenta contra nuestro Dios. Y eso es lo que sucedió aquí. Eso es lo que estaba provocando Israel en su relación con Dios. Había dado la espalda a su Dios. Pero lo más terrible de esta denuncia que hace el profeta Amós está en el versículo 10, donde hace una descripción detallada de cuál era la forma de vida de estos israelitas. Y miren ustedes lo que dice el versículo 10. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo. ¡Qué tremenda acusación! No saben hacer justicia, y su riqueza lo han logrado o lo han almacenado a través del robo, de la rapiña, es decir, la injusticia. Y no está hablando aquí, hermanos, contra un pueblo pagano. Es la acusación al pueblo de Israel, el pueblo escogido, el pueblo que debería ser el ejemplo de los demás, como dice la Escritura en Mateo capítulo 5, versículos 13 y 14. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y qué terrible
El pueblo que tenía que sazonar y alumbrar al mundo estaba sumido en el pecado y en la oscuridad. Es decir, había dejado de lado este encargo que Dios le había dado y estaban viviendo conforme a ellos les parecía bien. El profeta Jeremías confirma también esa actitud negativa del pueblo de Israel, diciendo en Jeremías 4:22, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Son también palabras muy fuertes las que usa Jeremías, pero que describen con claridad la actitud de este pueblo. Y miremos las palabras que está utilizando ahí para hacer este diagnóstico, podríamos decir, de la vida de Israel. Y en primer lugar dice que son necios, es decir, es un pueblo necio. Aquel que no quiere escuchar y sabiendo que algo está mal, lo siguen haciendo porque satisface sus necesidades personales, sus apetitos personales. Y recordemos lo que la palabra del Señor dice en cuanto a los necios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominables maldades. No hay quien haga bien. Hermanos, el necio desecha a Dios de su vida, lo aleja de su vida. El necio niega a Dios para vivir como Él quiere. En segundo lugar, usa otra expresión, dice, no me conocieron. Es decir, a pesar de ser el pueblo escogido de Dios, el pueblo que había recibido todas las bendiciones, dice, no tuvieron ese conocimiento personal, ese acercamiento a Dios. No buscaron esa comunión con Dios. Por el contrario, se alejaron de Él. En tercer lugar, dice, son ignorantes. Y aquí la ignorancia se está refiriendo a que no tuvieron el conocimiento o no buscaron el conocimiento necesario. Ese conocimiento que nos acerca a Dios. No se preocuparon por conocer su palabra, por meditar en ella. No se preocuparon por enseñar esa palabra de Dios. En otras palabras, no les importaba saber lo que Dios quería que hicieran. En cuarto lugar, dice, no son entendidos. Es decir, que han perdido la capacidad de discernir lo que es bueno de lo que es malo. Les da igual hacer lo uno o lo otro, con tal de sentirse bien o sentirse cómodos con lo que están haciendo. En quinto lugar, dice, son sabios para hacer el mal. En este caso, si son expertos, están especializados para hacer lo malo. Sabios para evadir impuestos, sabios para ocultar sus infidelidades, expertos para encontrar las cosas prohibidas. Es decir, capacitados para hacer lo que es malo y lo que está en contra de lo que Dios ha establecido. Y la última expresión que utiliza dice, no supieron hacer el bien. No podían diferenciar lo que es bueno de lo que es malo, lo justo de lo injusto, lo verdadero de lo falso, lo recto de lo incorrecto, etcétera, etcétera. Y todo esto, ¿por qué?
porque dieron la espalda a Dios. Pero hermanos, la sociedad actualmente está en esta carrera desenfrenada, haciendo las cosas cada vez más lejos de los principios que Dios ha establecido. Están haciendo una carrera hacia lo malo y disfrutan haciendo esto, oponiéndose a los principios que Dios ha establecido. Y hermanos, tengo que decir con cierta tristeza y preocupación que hay algunas iglesias o algunos grupos que se dicen ser iglesias, que están asimilando muchas de estas enseñanzas. Y por eso encontramos ahora que hay algunas iglesias que permiten e incluso celebran uniones homosexuales, como si fuera bueno, como si fuera el mandato de Dios. Están cambiando la adoración a Dios, haciendo las reuniones que sean agradables a las personas, no importando si están yendo en el camino del Señor o no. Y eso encontramos muchos. Y vendrán aún más cosas que van a entrar a la iglesia y que tenemos que estar preparados para enfrentarlo. Pero sí hay un temor y debe ser una alerta para cada uno de nosotros que estamos en la iglesia del Señor, de pensar el celo que debemos tener por mantener la pureza de la palabra del Señor y no dejarnos influenciar por las ideologías de este mundo que en su mayoría se alejan de Dios. Hay una tremenda fuerza de promoción del pecado y de la maldad. La gente ahora ve como bueno publicitar aquellas cosas que son malas, aquellas cosas que no son agradables a Dios. Pero para ellos es tan importante y tan necesario que a veces ya lo ven como indispensable. Pero eso no es lo que Dios quiere. Y por eso viene lo que vemos ahí en el segundo punto, el versículo 11, el anuncio de cómo va a ser esa destrucción. Dice, como consecuencia de todo esto que hemos visto en este punto anterior, el profeta anuncia lo siguiente: por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y debilitará o destruirá tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Para nosotros es fácil entender lo que el profeta está diciéndonos aquí, porque sabemos por la historia y por lo que nos cuenta la escritura que pasados 40 años después de este anuncio del profeta Amós, esta ciudad fue destruida. Vinieron los asirios, conquistaron Samaria y destruyeron todo lo que estaba a su paso, tal como había sido anunciado. La iglesia ahora debe estar expectante de estas cosas, de mantener su fidelidad a Dios, para que cuando vengan estos tiempos en los cuales el mundo quiera imponer a la iglesia lo que debe y lo que no debe hacer, estemos realmente fuertes para seguir haciendo lo que el Señor quiere. Y recordemos que ya hay este tipo de acciones. Ya están habiendo en algunos lugares prohibiciones de ciertos tipos. Hay lugares donde a los pastores se les prohíbe
hablar o anunciar algunos aspectos de la Biblia que van en contra de las nuevas ideologías que ellos están proclamando. Entonces ya se está dando esto, pero habrán muchas más y tenemos que estar preparados. Por eso dice el Señor, si siguen ese camino de la corrupción, voy a destruirlos, así como fue destruida Samaria por causa de la desobediencia, por causa de ese alejamiento del camino del Señor. Pero miremos más adelante en el versículo 12, ¿cuál va a ser la gravedad de esta destrucción que está anunciando el profeta Amós? Y en el versículo 12 el profeta está describiendo esa magnitud, esa destrucción, ese castigo que vendrá para Samaria. Y dice de la siguiente manera en estos últimos versículos del 12 al 15. Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar, y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y la casa de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. La destrucción anunciada aquí podemos verlo desde dos perspectivas. En primer lugar, que será sobre la rebelión del pueblo, es decir, de las personas. La destrucción será terrible. Y miren ustedes lo gráfico de esta expresión que el profeta está utilizando aquí. Está graficando con algo que para esa época era muy común: el pastor y las ovejas. Cuando venía el animal para hacer daño al rebaño, dice que entraba y los destruía, los comía, los mataba. Algunos los comía, otros solamente los mataba. ¿Y qué hacía el pastor? Dice simplemente recoger los pedazos que habían quedado. Y claro, era una forma de llevar y presentarlo al amo y decir, mire, ha habido un ataque de una fiera y ha destruido, ha matado algunas ovejas. Pero eso también es una muestra de que así como viene el castigo, así como Dios está destruyendo este pecado, dice que habrá la oportunidad para que parte puedan ser salvados, es decir, los que son fieles al Señor. Pero imaginemos, hermanos, esta figura, esta imagen que se nos muestra allí. Una imagen que nos revela la dureza del castigo y de la destrucción que va a pasar a esta gente que está alejándose de Dios. ¿Se imaginan que después del ataque a la iglesia, el pastor o el líder pueda levantarse y decir, miren hermanos, estos son los restos de lo que ha quedado, de una iglesia de 200, 300, 400 miembros? Miren, han quedado 10 o 15 que son los fieles. Los demás han sido arrebatados. Verdaderamente es una imagen terrorífica, una imagen que nos asusta,
Pero esa es la verdad. Dice, si el pueblo se aleja de Dios, así va a terminar. Y recordemos una vez más que Dios está hablando aquí del pueblo de Israel. No está hablando de un pueblo común y corriente, de un pueblo pagano, de un pueblo que no conoce a Dios. Por el contrario, está hablando de ese pueblo que es el pueblo receptor de las bendiciones de Dios, de la promesa de Dios. Es el pueblo del pacto, el pueblo que Dios escogió, separó, cuidó y protegió. De ese pueblo estamos hablando. Pero cuando da la espalda, eso sucede. Por eso, hermanos, aquí esta profecía de Amós es una profecía que, si bien es cierto, está en el Antiguo Testamento, pero que es tan vigente y un mensaje tan claro para nuestro contexto, para nuestra época. Es un llamado de atención para cada uno de nosotros hoy en día, para ponerlo en práctica en nuestra iglesia. Pero es interesante que, a pesar de todo eso, vemos la misericordia de Dios y dice, va a haber un remanente, alguien que va a poder escapar porque permaneció fiel, permaneció en el camino del Señor, luchando para no apartarse de Él. Y esa es la misericordia de Dios para con aquellos que son fieles. Pero en segundo lugar, no solamente serán castigados los rebeldes, sino será atacado toda la religiosidad de Israel. Y no solamente la religiosidad, sino el confort que ellos tanto mostraban al mundo y quizá se jactaban de ese rencor. Miren ustedes lo que vemos en los versículos 14 al final. Dice, castigaré también los altares de Betel y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra los israelitas. Ahora, miren ustedes aquí, ¿qué significa esto de destruir los altares de Betel? Se está refiriendo, hermanos, a la falsa adoración que habían llegado a tener el pueblo de Israel. En Betel estaba el becerro de oro que había hecho para adorar Jeroboam y reemplazó al Dios verdadero. Era el Dios que les había puesto para que no fuesen hacia Israel para adorar a Dios, sino que se quedaran allí por el temor a que pudiera perder esas tribus también. Eso fue cuando se dividió el imperio o el pueblo de Dios. Y ese becerro estaba allí. Y dice Amós, eso va a ser destruido. Esa es idolatría. Eso es alejarse de Dios y yo voy a destruir ese becerro. Ese becerro fue, como dije, construido en esa época y hasta ahora seguía siendo utilizado como un lugar de adoración. Pero habían mezclado la adoración a Dios con la adoración pagana. Pero ¿qué más dice? No solamente el altar, sino dice también serán destruidas sus comodidades, su confort, en las cuales ellos se sentían seguros. Dice sus casas de invierno y verano, sus casas de marfil, todo será destruido, dice el Señor. Y esto también para pensar a veces. Algunos piensan, algunos creen, no, aquí estoy bien, estoy feliz en mi iglesia, aunque no predique, aunque no anuncie a los demás, pero yo estoy cómodo porque aquí me siento en armonía con mis hermanos. Pero el Señor dice, no, anuncien, proclamen, den a conocer lo que Dios quiere. Porque si no lo hacen, voy a destruir todo eso. Imagínense quedarse sin iglesias, quedarse sin nada. ¿Y qué vas a decir?
¿Dónde está esa seguridad que tú encontrabas? Ah, no, aquí estoy bien porque aquí no me va a pasar nada. Esto muestra que Israel no era una nación pobre. Miren ustedes lo que habla ahí. Casa de verano, casa de invierno, casas de marfil, sus palacios bien adornados, bien cómodos. Entonces a ellos les daba confort, tranquilidad. Ya estamos bien aquí. Y no se daban cuenta de la necesidad que estaba afuera. Y por eso el Señor dice, voy a destruir todo eso, para que ustedes se den cuenta del mal que están haciendo. Porque la tarea del cristiano no es encerrarse en las cuatro paredes, sino proclamar el Evangelio. Recordemos que el Señor ha hecho un llamado a ese pueblo, ha escogido ese pueblo con un propósito, el propósito de proclamar la palabra de Dios. Y en el Nuevo Testamento sabemos que el Israel nuevo, el Israel de esta época, es todo aquel que cree en el Señor, todo aquel que confiesa que Cristo es el Señor. Pero, ¿qué tiene que hacerlo? Proclamarlo, anunciarlo y denunciar lo que no está bien. Que eso es lo que estaba haciendo Amós. Amós lleno de valentía, como mencioné en algún sermón anterior. Un hombre que no era ni siquiera de las clases altas, era un hombre pastor de ovejas, de ganado, que vivía en el campo. Pero Dios le dice, anda y denuncia, y él con poder y con autoridad va y denuncia la corrupción de la gente de clase alta, de los ricos, de los poderosos. Porque para eso fue llamado. Y para eso Dios lo llamó. Y la iglesia hoy en día también ha sido llamada para proclamar, llamada para anunciar, llamada para denunciar las cosas que están mal. Miren lo que dice en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El propósito del cristiano es buscar la comunión con Dios, buscar en primer lugar ese conocimiento de Dios y anunciarlo a los demás. Como dije hace un momento, somos la luz y somos la sal. Pero si perdemos ese valor de anunciar, de proclamar, de alumbrar al mundo, entonces hemos perdido el valor. Por eso, hermanos, que este mensaje nos sirva para pensar, para reflexionar. ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Estamos caminando conforme Dios quiere? Y probablemente hay algunas cosas que tenemos que corregir. Y habrá otras que sí tenemos que seguirlas porque estamos haciéndolas bien. Pero hermanos, que nuestra preocupación sea proclamar la palabra de Dios y no alejarnos de Él. Por el contrario, cada vez más acerquémonos a Él. Dependamos totalmente de nuestro Dios y en toda decisión que tomemos, hagámoslo de la mano del Señor. Que el Señor bendiga su palabra, que Él nos ayude a fortalecernos y a caminar en ese camino que Él nos ha dejado. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, le agradecemos por esta su palabra, una palabra que usted dio a su pueblo hace miles de años, pero que es tan vigente hoy en día. Y le pedimos, Señor, que nos ayude a fortalecernos y mantenernos en el camino suyo, sin apartarnos ni a la diestra ni a la siniestra, sin darle la espalda, por el contrario, acercarnos cada vez más a usted. Ayúdenos, Padre, a mantenernos fieles. Ayúdenos, Señor,
a anunciar su palabra y a denunciar el pecado. Lo pedimos en el precioso y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.